Hermanos, hoy les tengo una noticia. Hoy vamos a dar inicio con un estudio diferente. Si estaban en Mateo, está en la Biblia, en el libro equivocado. Vamos a ir a Efesios, vamos a estudiar Efesios. Efesios es una de las más importantes epístolas jamás escritas. Y quiero tomar un tiempo de receso en Mateo y dedicar unos meses a esta epístola, como lo hicimos en el pasado. En el pasado tomamos un receso cuando se acabó el Sermón del Monte y estudiamos Colosenses, todo. Paramos después de ese gran sermón y tomamos un receso y regresamos otra vez a Mateo, y es lo que vamos a hacer con Efesios. Vamos a regresar en el lugar donde nos encontramos, Mateo 19, cuando nos toque. Vamos a estudiar Efesios por los próximos meses. Y yo pienso que es importante para nuestra congregación, y por eso tomé la decisión. Yo creo que es fundamental para la salud espiritual. Y además es importante el tema que encontramos, o los temas que encontramos allí, para entender el cristianismo. Casi todos los teólogos reconocen que Efesios es la más grande de las epístolas de Pablo. Yo pienso que es una carta monumental, y por eso le hemos puesto el título La monumental carta de Pablo, o de Efesios. Y podría decir que si no es la más importante de los escritos de Pablo, él escribió 13 de las cartas, algunos dicen 14, yo a veces estoy con ellos, los de 14, los de que Hebreos fue escrito por Pablo, pero no voy a entrar en eso. Pero si no es la más importante, es la segunda más importante después de Romanos. Esto porque Efesios tiene muchas verdades fundamentales, doctrinas fundamentales, y las pone solamente en 6 capítulos. Como lo veremos hoy, inclusive verdades en pocos versículos. Entonces yo les digo, mis hermanos, que nadie puede leer esta carta, nadie puede estudiar esta carta si no lo lleva esta carta la vamos a estudiar y nos va a llevar a maravillarnos de Dios y a adorarle. El mismo Juan Calvino dijo que era su carta favorita. Él la llama la corona de los escritos de Pablo. Otros eruditos la llaman la reina de las epístolas. O otros dicen que es la mejor de las composiciones humanas jamás escritas. En otras palabras, esta epístola que vamos a estudiar es una epístola que tiene una gran reputación. Efesios es concisa, corta, pero al mismo tiempo clara y profunda. En estos 6 capítulos vamos a ver verdades monumentales que van a transformar su vida, y de eso estoy seguro. Esta epístola nos da ese resumen, nos da un resumen de buenas noticias para los cristianos e implicaciones de esas buenas noticias. El tema central de la carta gira alrededor del cuerpo de Cristo. Nos habla de que Jesús es la cabeza del cuerpo y por tanto Jesús dirige a su iglesia. Nos habla de cómo debe funcionar el cuerpo. Y se llama Efesios porque esta carta se escribe a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Éfeso. Y Éfeso es una ciudad que existió, hoy ahí están las ruinas, en lo que el país, mejor dicho, es Turquía, allí se encuentra. En su momento era una ciudad muy próspera y era un centro de comercio para toda la región. Allí llegaban caravanas y viajaban por una autopista que se llama la autopista Royal. Llegaban ahí, hacían comercio. Y algunos dicen que era la segunda ciudad después de Roma. Era una ciudad muy importante en su época, en tiempos del Imperio Romano. Y Pablo, como era su costumbre, lo que él hacía era ir a las ciudades importantes a predicar, de tal manera que causara el mayor impacto con su predicación. Y por eso pasó allí varias veces, en varios de sus viajes misioneros, pasó por Éfeso.
En los 2 primeros viajes misioneros, por ejemplo, visitó varias veces la ciudad de Éfeso y esto lo encontramos en Hechos 18. Luego en su tercer viaje misionero volvió otra vez allí, pero no solamente visitó, sino se quedó 3 años. Allí vivió 3 años Pablo. En ese tercer viaje misionero predicó y enseñó en una escuela o en una sinagoga, la de Tirano, y enseñó probablemente debatiendo y probablemente acerca de cómo es la iglesia, porque ese era su tema allí. Les visita nuevamente cuando iba de camino a Jerusalén y esto lo encontramos en Hechos 20. En Hechos 20 vemos que convoca a los ancianos de la iglesia en Éfeso, los convoca, los llama y les dice cómo deben pastorear la iglesia de Dios. Entonces para Pablo, Éfeso y la iglesia que estaba en Éfeso era muy importante y él ministra allí en varias ocasiones. Varias ocasiones va, los visita, ministra el liderazgo y fuera de eso les deja esta carta para que entiendan bien qué es el cuerpo de la iglesia o qué es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esa es la idea o ese es el tema de esta carta. También sabemos que Juan, el otro apóstol, Juan el apóstol, pasó sus últimos 3 años de vida en Éfeso. Entonces, en ese tiempo seguramente él también ministró a esta iglesia todas las doctrinas bíblicas y verdades seguro acerca de la iglesia. Entonces esta iglesia en Éfeso, con toda esa enseñanza e influencia, debería ser un modelo. Tenía todo lo que uno esperaría para una iglesia. Todos pensaríamos, con esa instrucción, tienen a Pablo, tienen a Juan, inclusive se dice que allí murió María, la madre de Jesús. Entonces también si ella estuvo ahí, porque Juan estaba cuidando de ella cuando Jesucristo en la cruz le pide que cuide de ella, entonces toda esta influencia allí en Éfeso uno esperaría que fuera una iglesia modelo. Sin embargo, es muy triste su final. Es muy triste leer acerca de lo que sucedió con esta iglesia. En Apocalipsis encontramos que ellos perdieron su primer amor. Y lo perdieron a pesar de que Pablo ministraba, a pesar de que Pablo les visitaba, a pesar de que él ministraba a los ancianos, estaba entrenando a sus ancianos, a pesar de las advertencias de Juan el apóstol. Se desviaron, y se desviaron tanto, no escucharon sus palabras para nada, que ¿qué hizo Dios? Les quitó el candelabro, como dice Apocalipsis. Y hoy, ¿saben qué hay allí? Nada. No hay ciudad, no existe, solamente las ruinas. No hay una ciudad que funcione allí. Por supuesto no hay iglesia. Por esto, mis hermanos, yo les animo a que las doctrinas que estamos estudiando acá, las que vamos a aprender, que no se queden solo en el intelecto, sino que las llevemos a la práctica, que los corazones sean transformados, no que seamos como la iglesia de Éfeso, que pierde su primer amor con el tiempo. No deje que esto le pase, porque esto debemos entenderlo porque es crucial para nosotros como iglesia. Entonces, para iniciar, como ya les dije, el tema principal de la carta es la unidad de todos los creyentes en Cristo. Y esa unidad es de cada persona, cada uno de los creyentes como iglesia, unidos, o como cuerpo, iglesia y cuerpo, a Cristo como la cabeza. Y es así como inicia con estos primeros versículos que vamos a estudiar. Hay una unión federal, una unión representativa que el pueblo de Cristo tiene con Cristo, con Él. Nos encontramos en Cristo. Ese es el tema, uno de los temas más importantes, unidos como cuerpo a Él. Y vamos a ir desarrollando ese concepto a través de los días. Pero ahora miremos un poco la parte inicial de la epístola. Veremos los versículos que contienen la introducción o el saludo y después encontraremos una oración que va desde el versículo 3 hasta el 14. Hoy solamente vamos a ver una porción de esa oración, la porción de la elección, o vamos a empezar, digámoslo así, porque no vamos a tener el tiempo suficiente para cubrirlo todo.
Pero iniciemos con estos textos. Noten la introducción o el saludo de Pablo. Solamente voy a dar algunos comentarios, pocos comentarios acerca de eso. Noten el versículo 1, cómo inicia Pablo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, y paremos ahí. Jesús dice que es apóstol, apóstol de Cristo, apóstol del Mesías, apóstol enviado por Cristo. Pablo es enviado por Jesucristo. Desde el inicio de la carta, él quiere que eso quede muy claro. Es lo que él quiere que todo el mundo entienda, que él no es apóstol por su propia iniciativa, sino que es iniciativa divina. El apóstol es un enviado de Dios. Un apóstol de Jesucristo es un enviado de Dios o un enviado del Señor Jesucristo. No es algo que él mismo haya pensado, no es algo que se haya ideado, no es algo que se haya imaginado que él iba a hacer. El apóstol es llamado y enviado por Dios mismo. Y él enfatiza eso cuando dice apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Esto no está hablando de voluntad de hombre, sino voluntad de Dios. Y es impresionante como lo dice, porque hoy en día gran parte de la teología actual es antropocéntrica, una teología centrada en el hombre. Y el resultado de tomarlo así nos lleva al pelagianismo o al semipelagianismo, que son los católicos son semipelagianistas, o al arminianismo, todo esto en donde, toda esa teología es teología en la que el ser humano está involucrado en la salvación. Pero ni en la Biblia, ni los apóstoles, ni nuestro Señor Jesucristo, ni los profetas asumen este punto de vista antropocéntrico. Siempre la Escritura es cristocéntrica y teocéntrica, es decir, que todo se ve a la luz del Dios, de la Trinidad, no del hombre. No, de todas formas hay que decirlo que no se debe eliminar la responsabilidad humana, y vamos a entrar en eso más adelante, pero la Escritura, se los digo, los apóstoles, Jesús y los profetas lo ven desde el punto de vista de Dios. Entonces Pablo es un enviado de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, no por voluntad del hombre. Pablo nunca pensó de sí mismo como alguien que quería el puesto. Y es que yo quiero ese trabajo, yo quiero la chanfa apostólica. No es así. Es muy común ver personas que quieren entrar al ministerio y creen que son llamados, pero no lo son. Muchos entran al ministerio porque son llamados por sus corazones, pero no son llamados por Dios. El llamado al ministerio es por voluntad de Dios. Es Dios quien llama al ministerio. No es su esposa, no es su madre, no es su hermano, no es un grupo de hermanos, no es el pastor, no es usted, no es su corazón, es Dios. Así es. Algunos toman el llamado al ministerio porque el pastor les pidió que dieran una clase o porque se les pidió una opinión en algún asunto. Ese no es el llamado. Por ejemplo, al seminario llegan muchos pensando que son llamados y no lo son. Cuando salen, quieren que les den el trabajo en una iglesia o en un seminario y se encuentran con que las puertas están cerradas. O si se abren, sus ministerios son un desastre. Ellos piensan, me estoy graduando del máster, yo estoy listo para enseñar en cualquier escuela u universidad, estoy listo para predicar en cualquier iglesia, pero si esa no es la voluntad de Dios, no debería entrar al ministerio. Al ministerio se entra por la voluntad de Dios. Algunos entran a la fuerza, peleando, haciendo estrategias de mercadeo y planes para entrar al ministerio. Pero así no es. Debe ser llamado por Dios. Por eso, antes de ir al seminario, antes de entrar a ser parte del ministerio pastoral, debe ver si es llamado por Dios para el ministerio. Un hombre llamado de Dios debe esperar a que Dios le abra las puertas tan claramente que no haya duda. Puedes ir recibir ánimo de la gente cercana,
de la iglesia. Pero antes de entrar, debe analizar bien si es llamado al ministerio. Noten lo que dice Tito. Allí dan unas características. Una persona que es llamado tiene que ver si estas características hacen parte de él. Irreprensible, dice Tito 1:6. Si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Lo mismo sale en primera de Timoteo. Deben tener estas características, estas cualidades. Además debe ser reconocido por Dios para el ministerio, debe ser llamado por Dios. El apóstol era uno llamado por Dios, por la voluntad de Dios. Él no pensó, creo que me gustaría ser apóstol, o creo que quiero ser un pastor. No, creo que me gustaría que la gente leyera mis cartas a través de los siglos. Ese no era su pensamiento. O se veía de pronto como una persona que iba a tener mucha influencia a través del tiempo. No. Eso fue lo último que pensó Pablo. Yo les diría que en el ministerio no es tan difícil identificar quiénes son llamados por Dios y quiénes no. Usualmente se puede notar la diferencia. Entonces el apóstol es un apóstol por la voluntad de Dios. Él es como los profetas del Antiguo Testamento que también se les llamó y se les dio una responsabilidad, la responsabilidad de transmitir el mensaje de Dios. Ellos fueron escogidos por Dios para esta tarea. El texto dice, por la voluntad de Dios, a los santos. ¿Qué es esto de los santos? Muchos de ustedes que ya llevan tiempo congregándose con nosotros saben que los santos son creyentes. No son imágenes, no son estatuas, sino los santos son aquellos que han creído. Pero no solo creyentes, porque creer es como la parte humana del hombre cuando se acerca a Dios. Santos enfatiza esa característica divina del hombre. Santos enfatiza el hecho de que son apartados por Dios, son controlados por Dios, son de Dios, son posesión de Dios. Esos son los santos. Entonces esta carta es para los santos, los apartados que están en Éfeso. Y esto es interesante, porque la palabra Éfeso no se encuentra en los manuscritos más antiguos. El manuscrito uncial más antiguo, que es uno de los más antiguos, no tiene la palabra. ¿Y eso qué significaría? Probablemente Pablo tenía en la mente que la carta fuera circular, es decir, que fuera enviada a la iglesia de Asia, a las iglesias de Asia Menor como Colosenses, Colosas, Hierapolis, Laodicea y por supuesto a Éfeso. Y lo que hizo el apóstol fue dejar esta parte en blanco, porque esperaba que cada una de las iglesias insertara su propio nombre allí. Es decir, a los santos que están en Éfeso, o a los santos que están en Laodicea, o a los santos que están en Hierapolis, que cada uno le pusiera el título. Y es interesante también notar que no tenemos manuscritos con Laodicea o Hierapolis antiguos. Entonces, pues puede ser un buen argumento, pero no necesariamente es tan buen argumento porque no tenemos tantos manuscritos con otros títulos. Algunos otros dicen que esta carta es muy general, es decir, que habla cosas generales y por eso es una carta circular. Por ejemplo, no tiene un saludo personal como Pablo lo hace en otros lugares. No comienza, como lo hace en muchas otras de las epístolas, a hablar de lo agradecido que está con ellos. Esto no lo vemos en Efesios. Simplemente comienza a hablar de Dios, comienza a hablar de Cristo. Por otro lado, y es lo que creo, Éfeso
la palabra Éfeso, yo creo que originalmente estaba allí. Sin embargo, no podemos estar absolutamente seguros en ese punto. Simplemente podemos decir que algunos manuscritos tienen en Éfeso y otros no. Ahí podemos parar. Ese es el hecho. Yo personalmente creo que originalmente la palabra debería haber estado allí, pero no hay nada de malo si usted cree que no. Luego dice, por la voluntad de Dios a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, dice ese versículo 1. Noten allí. Esa palabra fieles es pistos. Pistos tiene dos matices. Uno, son creyentes, uno podría traducirla como creyentes en Cristo Jesús. Creer es decir o dar una respuesta intelectual positiva al Evangelio, eso es creer. O son fieles, y fieles enfatiza la actividad de fidelidad, es más una actividad. Yo creo que aquí el matiz de pistos está más inclinado a creyentes. Esa es probablemente la idea acá. Los creyentes en Cristo Jesús, los fieles que son creyentes en Cristo Jesús, aquellos que están unidos a Cristo por la fe. Y luego dice en el versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia viene del Padre y de Cristo. Y esto nos recuerda la igualdad que tienen el Padre y el Hijo en la Trinidad. Entonces el apóstol, después de este breve saludo, da una larga oración de 12 versículos. Esta oración es una alabanza y vamos a leerla. Va desde el versículo 3 hasta el 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. ¿Qué verdades encontramos allí? En estos 12 versículos vemos la formación del cuerpo de Cristo en la eternidad pasada, vemos cómo se da en el presente y lo que va a pasar en el futuro. En estos versículos vemos el plan eterno de Dios para su iglesia. Es una oración que de forma espectacular nos muestra el plan de Dios para su iglesia. La iglesia, que es el grupo de santos que han creído en Cristo Jesús. Creo que esta sección seguramente es una de las secciones más importantes de todos los escritos de Pablo. En esta sección vemos ese plan maestro de salvación en términos del pasado. Vamos a ver en términos del pasado acerca de la elección, versículos 3 al 6, del presente, versículos de 6 al 11 y del futuro, del 12 al 14. Aquí vamos a ver quiénes hacen parte, las bendiciones de aquellos que hacen parte de ese cuerpo. Y si usted hoy no cree en Cristo, que no cree que Cristo es su Salvador, este no es su plan, esto no es para usted.
Pero ¿qué espera? ¿Qué espera? Crea en el Evangelio, crea en Cristo, porque todas esas bendiciones que están acá, de las que vamos a hablar, son suyas si usted es uno de sus hijos. Pero si usted ha creído, este es el plan de Dios para usted. En estos versículos nos encontramos con varias palabras y vamos a estudiarlas y estudiar ese significado a profundidad más adelante. Algunas de ellas probablemente las ha escuchado antes, pero las vamos a estudiar en detalle los próximos domingos. En estos textos encontramos ese plan eterno de Dios para nosotros que somos parte de su iglesia, aquellos que hemos sido salvados por gracia. Mis hermanos, la salvación no se da de chiripa, porque nos llegó así como de suerte que nos tocó. No es por el azar que uno es salvo. Nuestra salvación estaba planeada desde antes de la fundación del mundo. Y si lo piensa bien, si piensa eso que acabo de decir, si no es algo que se dio al azar, entonces ¿qué quiere decir esto de que fue planeada antes de la fundación del mundo? Quiere decir que alguien la planeó, que alguien lo tenía en mente antes de que ni siquiera usted existiera. En la mente de Dios, antes de que existiera nada. Y no solamente eso, sino que lo puso en la futura gloria. Yo les diría a mis hermanos que si no nos animamos con esto, no se mueven con nada. Esto es impresionante lo que encontramos acá. Yo les digo, si usted no se anima con esto, es porque no es de Él. Así es. Porque acá encontramos ese plan de Dios, ese plan eterno de Dios que debería llenarlo de gozo. A usted, a mí, a todos deberíamos gozarnos con lo que dice acá. Noten los versículos 3 al 6, que es donde vamos a estar o donde vamos a iniciar hoy. Hoy iniciaremos con la elección, con el plan maestro de Dios para la salvación en el pasado. Es un tema también que encontramos en Romanos 8, Romanos 9, en 2 de Tesalonicenses 2, 13 y 14. Es un tema que está en diferentes textos. Es el tema de estos versículos. Veremos este tema y como es un tema controversial, difícil, lo estudiaremos despacio y tratando de no dejar cabos sueltos. No quiero cometer el error ni de pasar por alto el tema, no quiero caer en el error de malinterpretarlo o exagerarlo. No quiero que ustedes tampoco cometan esos errores. Es importante por esto que abordemos estos textos con precaución, teniendo cuidado, siendo sabios y no ir más allá de lo que dice la palabra de Dios. Por esto lo vamos a ver en varias partes, más de un domingo. Este plan que encontramos acá es un plan perfecto. Es un plan que estaba desde antes de la fundación. No hay un plan B, C, D, nada. Este es el plan, es el único plan. Plan que además es asegurado por Dios. Mis hermanos, yo les digo que no hay nada ni nadie que pueda cambiar este plan. Mis hermanos, ni la Iglesia Universal, ni la Iglesia Comunidad de Gracia de Bogotá es algo hecho por el hombre. Todo es parte del plan de Dios. Cuando inició esta iglesia, pensemos en eso, un hombre fue a Los Ángeles, a Grace, para pedir ayuda para iniciar una obra acá. Pero así parezca que fue su plan, no lo fue. Tampoco fue el esfuerzo de aquellos que más tarde se unieron a él y se congregaron en una casa, y que luego se congregaron en un restaurante, o que más tarde se congregaron en el hotel, o los que llegamos acá. La iglesia no es el esfuerzo del hombre, ni de varios, es de Dios. Él ha planeado esta iglesia desde antes en la eternidad pasada. No es por estrategias humanas, no es por programas de mercadeo, no es porque se hacen conferencias para atraer las personas, nada de esto, mi hermano. Es Dios estableciendo su iglesia aquí en Bogotá. No hay un solo convertido, un solo miembro de la iglesia que sea una sorpresa para Dios. Nada de esto. Dios ha planeado la iglesia universal y nuestra iglesia desde la eternidad. Todo creyente en Cristo
Está en Él porque Dios así lo determinó desde la eternidad. Y esto, mis hermanos, debe traer gozo, alegría, tranquilidad, esperanza, porque tenemos el futuro en las manos de Dios. ¿Qué nos importa lo que los gobernantes quieran hacer con nuestra iglesia? Está en las manos de Dios. A nosotros nos podemos reunir acá cuando Dios nos lo permita. Estamos con Él. Él está detrás de nosotros porque esto lo planeó Dios desde el pasado. Yo les diría a mis hermanos que deberíamos agradecerle a Dios. Agradecerle a Dios ahora. Está bien agradecer a Dios en este momento por la salvación, por nuestra iglesia. Incline su rostro y haga una oración. Yo les voy a dar 20 segundos. Ore y agradézcale a Dios por nuestra iglesia. Padre, gracias. Gracias por Comunidad de Gracia. Gracias por esta iglesia. Gracias por la salvación. Solamente podemos agradecerte porque nos has dado el privilegio de ser parte de tu iglesia, de ser llamados a tu iglesia. Te agradecemos en nombre de Cristo. Dios nos ha escogido, mis hermanos, en Cristo desde la eternidad pasada. Y no solamente los escoge, sino los ha hecho increíblemente ricos, a diferencia de lo que piensa el mundo. Si usted habla con cualquier persona del mundo, cualquier persona que esté en el mundial, como decía el pastor Henry, busca prosperidad económica, busca graduarse de la mejor universidad que pueda encontrar, busca ser reconocido por sus apellidos. Algunos no lo creen, pero aquí todavía es palpable en nuestro país cuál es el apellido que tienen las personas, o la raza a la que pertenece, o el estrato en donde vive, o simplemente porque hace las cosas que una sociedad considera como buenas. Hay algunos que toman toda clase de cursos para mejorar en este mundo de alguna forma. Algunos usan diferentes técnicas. Esto del coaching, que está tan de moda, es una persona ayudando a otro a conseguir metas profesionales, a conseguir riqueza, dando entrenamiento, dando guía. Pero todo eso es superficial, mis hermanos, y nunca va a traer satisfacción real a la vida, al alma. Solo Dios da en un sentido la satisfacción final. Y lo hace cuando nos coloca en Cristo y nos bendice con toda bendición espiritual. Cuando como creyentes entendemos nuestras riquezas espirituales. Cuando nos damos cuenta de que fuimos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo y que somos parte de ese plan eterno. Cuando entiende que Dios lo colocó en la iglesia antes de que el mundo comenzara, en ese momento todo cobra sentido. Noten cómo lo describe Pablo, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este es un versículo lleno de verdades. Es el inicio de esa oración de Pablo. Y en él veremos la bendición. Pablo aquí describe 6 aspectos de la bendición de estar en Cristo. Y espero que al estudiar estos aspectos de la bendición de estar en Cristo, le llene de agradecimiento. Entienda mejor el gozo, el amor, la paz, todas las bendiciones que tiene en Él. Estos 6 aspectos están aquí en este versículo. 6 aspectos de la bendición. El primero es el que recibe la bendición. Es Dios. El que bendice Dios. Los receptores de la bendición nosotros. Las bendiciones, toda bendición espiritual. El lugar de las bendiciones son los lugares celestiales y el agente de la bendición es Cristo. 6 aspectos. Entonces iniciemos. El que recibe la bendición, bendito sea el Dios. Esa palabra bendito, eulogetos en el griego, de eulogetos viene la palabra en español elogio, que quiere decir hablar bien de alguna persona. Hablar bien de alguien es decir que esa persona es buena. Pero sabemos que solamente uno es bueno. Mateo 19:17 nos lo dice. Y él dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios.
Solo Dios es digno de ser eulogeto o ser elogiado. Pablo dice, bendito sea, elogiado sea el único bueno y digno de ser elogiado, que es Dios. A través de la Escritura, los hombres de Dios reconocen la bondad de Dios y lo bendijeron por lo que Él es. Génesis 14:20 dice, y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. En el último libro de la Biblia también tenemos esto, Apocalipsis 5:13, y dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea eulogia, la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esto es lo que debería hacer cada hijo de Dios. Eulogeto, elogiar, bendecir a Dios, alabarle por lo que Él es. Cuando alguien dice, yo le bendigo Dios, está diciendo, yo te elogio Dios. ¿Por qué lo elogia? Porque Dios es bueno, porque Él se lo merece, porque Él es digno de nuestro elogio. Y en segundo lugar, también encontramos el que bendice. Dios es el que bendice. Dios es de donde viene toda bendición. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ahora la palabra otra vez es la misma. Es la misma. O es la misma raíz. Pero es diferente ¿en qué sentido? En que si yo estoy diciendo que Dios es bendito, que yo bendigo a Dios, es diferente a decir que Dios me bendice a mí. Tiene dos sentidos. Si yo bendigo a Dios, yo le estoy elogiando. Yo no le bendigo a Dios dándole cosas materiales ni cosas espirituales. Yo simplemente estoy elogiando a Dios. Pero cuando Dios me bendice, Él me está dando un favor especial. Él sí me está dando bendiciones espirituales. Entonces la palabra tiene los dos sentidos. Cuando le alabamos, estamos bendiciendo a Él. Y cuando Él lo hace con nosotros, Él nos da una bendición, un favor especial. Y es lo que nos está diciendo acá. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual tiene su origen en Dios. Toda bendición viene de Dios. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces en las cuales no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva es de Dios. Aún cuando estemos pasando por momentos difíciles, cuando las cosas van mal, eso también es una bendición. Romanos 8:28 si lo recuerdan, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y noten, ¿para quién es esa promesa? Para los que aman a Dios, los que conforme a sus propósitos fueron llamados. Dios bendice porque Él es bueno y Dios bendice porque es la fuente de toda buena dádiva. Entonces, Dios es el que recibe el elogio, la bendición, y Dios es el que da el favor especial. Ahora, en tercer lugar, los receptores de la bendición. ¿Quiénes son los bendecidos? Bueno, nosotros nos bendijo. ¿Quiénes son estos? Los escogidos. Nosotros, los creyentes. Dios en su plan soberano ha escogido bendecir a todos los que tienen fe en Cristo. De modo, dice Gálatas 3:9, que los de la fe son bendecidos. Y somos bendecidos de una manera muy difícil de imaginar inclusive. De esto podemos hablar mucho, de las bendiciones de estar en Cristo. Pero solamente quiero decir esto, que Cristo bendice al grupo de personas, a nosotros que somos los que tenemos la fe en Él. Bendiciones que solamente reciben los creyentes. Si no es un creyente, pues no la recibe. El cuarto elemento nos habla de cuáles son esas bendiciones. Nos bendice con toda bendición espiritual. Son bendiciones espirituales. No son bendiciones recibidas, o son, mejor, bendiciones recibidas por medio del Espíritu. ¿Y cuáles son estas?
no son bendiciones materiales o físicas, sino son bendiciones que Dios da por medio del Espíritu Santo. Alguno podría decir, ¿no será mejor que Dios me bendiga de forma física o material y no tanto espiritual? Bueno, yo le digo que si piensa así no ha entendido, no sabe de qué está hablando. ¿Por qué? Porque las bendiciones espirituales primero no se reciben por etapas, usted ya las recibió, son suyas. Una vez que es creyente ya son suyas, las recibe todas al momento de la salvación. Todas las bendiciones ya las tiene si es salvo, y si se las dieron, son suyas, ya son suyas. Un hombre, Julio Mario Santo Domingo, uno de los grandes magnates colombianos, cuando murió, se fue sin un peso a la tumba. No sé si era creyente, al menos no que yo sepa, pero era el hombre más rico de Colombia. Y entró a la eternidad como un indigente, como un hombre de la calle, limpio. Entró allí sin dinero. Él podría haber pedido que le echaran lingotes de oro en su ataúd, pero para lo único que le hubieran servido esos lingotes es que si se inundaba el cementerio no flotara, pero para nada más, no le hubieran servido. Por el contrario, los creyentes somos ricos, hemos sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales en Cristo. Mis hermanos, usted no necesita apilar lingotes de oro, nada de lo que acumule se lo lleva a la tumba, se va limpio. Y si lo meten en el ataúd, no le va a dar ningún beneficio así ponga todo el dinero que quiera poner allí. Pero los que estamos en Cristo tenemos bendiciones espirituales ahora, somos ricos ahora. Los cristianos son ricos, tremendamente ricos, ricos aquí en la tierra. La semana pasada estuvimos hablando de los talentos, de los 10,000 talentos de plata, y cuando pusimos eso en oro se volvió un número gigantesco, que son muchísimos millones, que ni siquiera pude decir la cantidad. Pero eso sería ni un centavo en comparación a nuestras bendiciones que ya tenemos en Cristo. Solo para nombrar algunas. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ya tiene amor. Dios ha derramado su amor sobre los que Él ha escogido. Él ya se lo dio. Además tiene paz. Mi paz os dejo y mi paz os doy. Ya la tiene. Juan 14:27. Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Ya tiene gozo. Esas son parte de las bendiciones espirituales. En Gálatas nos lo clarifica, cuando una persona recibe la salvación, recibe el Espíritu Santo. Y cuando una persona recibe el Espíritu Santo, tiene el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5 dice, digo pues andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Mas el fruto del Espíritu, dice el 5:22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Esas son suyas ya. Eso lo recibe por medio del Espíritu Santo. Ya son suyas. Dios no solo les promete los recursos, sino que ya dice, estos son suyos, cójalos. Es triste ver cristianos que son ricos, llenos, completos de bendiciones espirituales, pero no se apropian de ellas. Pero somos espiritualmente ricos. Y ahora, ¿dónde se encuentran esas bendiciones? En los lugares celestiales en Cristo, el quinto. ¿Qué es esto de los lugares celestiales en Cristo? Creo que el lugar celestial del verso hace referencia a todo lugar donde domina Cristo. ¿Y cuál es ese dominio de Cristo? Todo lo que se encuentra como su responsabilidad. ¿Y qué es eso? Todo, tanto acá como en el cielo. Piense en eso por un momento. Usted como cristiano se encuentra en dos lugares. Uno,
como ciudadano del cielo. Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Posicionalmente ya está en el cielo, en los lugares celestiales, en el cielo. En el cielo está su ciudadanía. Efesios 2:6 dice, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya está allá. Por eso es que Pablo dice estas palabras en Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Como ciudadanos del reino de Dios, tiene todos los derechos, todos los privilegios de un hijo de Dios. Su vida es sobrenatural porque está allí. Su ciudadanía está allí, su nombre está allí. Tenemos todas estas cosas en el banco del cielo. Mis hermanos, vivan a la luz de esto. Vivir a la luz de esta verdad. Al mismo tiempo, aquí en este cuerpo y en esta tierra, también puedes disfrutar de esas bendiciones. Paz, amor, gozo, todas esas también las tiene ahora. Más bendiciones de ellas y podamos hablar más de ellas. Inclusive en algunos momentos hay personas que también tienen bendiciones materiales dadas por Dios. ¿Recuerdan Josué 1:3? Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Él les había entregado toda la tierra, todo lo que ellos pudieran pisar era de ellos. Una vez leí o vi, no recuerdo, cómo le entregaban la tierra en el oeste de los Estados Unidos en 1800 a la gente. Le daban unas banderas y ellos simplemente cogían un caballo y el que primero llegara. Y donde pusieran la bandera, eso era de ellos. El que la pisara primero era suyo. Algunas personas también reciben bendiciones espirituales. Pero piensen en esto, son centavos, eso no es nada al lado de las bendiciones espirituales. Entonces el que recibe la bendición es Dios. El que bendice es Dios, los recipientes somos nosotros, la bendición es toda bendición espiritual, en lugar de las bendiciones son los lugares celestiales y por último el agente de la bendición es Cristo. ¿Cuál es el agente de la bendición? Y ahí lo vemos en el versículo 13. En Cristo, fuimos bendecidos en Cristo. Noten esas bendiciones, no son independientes. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual por estar unidos con Él, en Cristo. Cuando usted y yo nos convertimos, fuimos colocados en Cristo. Esta es una unión espiritual que no se puede es indisoluble. ¿Recuerdan lo que dice Pablo a los Corintios? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Su unión con Cristo es simplemente yo diríamos de esta forma, no es simplemente que está de acuerdo con Él. La unión con Cristo trae muchas bendiciones, muchísimas bendiciones y ya hablamos de algunas, pero note simplemente lo que encontramos en esos versículos. Versículo 4, la elección. Son elegidos. Han sido elegidos, predestinados, versículo 15, para adopción como hijos para sí. Todos esos son bendiciones que se reciben al momento de ser salvos. Son adoptados. Nos predestinó para adopción, versículo 5. Son redimidos. El versículo 7, en Él tenemos redención mediante su sangre. Tenemos el perdón, hemos sido perdonados. ¿Qué más bendiciones esperamos o queremos? Y noten más adelante el 8 o el mismo 7 dice, según las riquezas de su gracia. Es tantas bendiciones que nos ha dado, inclusive más allá de lo que uno se puede imaginar, porque de su riqueza nos está dando, no de mi riqueza. En Él tenemos sabiduría, dice el versículo 8, discernimiento, conocimiento de los misterios, versículo 9, herencia, versículo 11, hemos sido sellados, tenemos esperanza. ¿Qué más quiere, mi hermano? ¿Qué más quiere? Son solo algunas de las bendiciones de estar en Cristo. Si no está en Cristo, ¿qué espera? Estar en Cristo significa todo esto y más. ¿Por qué se va por menos?
¿Por qué se van a adorar a alguien que no es Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué adorar algo que no es de Él? Todo aquel que está en Cristo recibe de estas cosas. Es suya, son suyas. Todos los recursos que tiene Cristo los tiene usted. Donde se encuentra Cristo está usted. Los privilegios de Cristo son sus privilegios. Lo que tiene Cristo lo tiene usted. Lo que Él hace, usted hace. Han sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Son bendecidos, son ricos. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos porque solamente podemos agradecerte. Solamente podemos agradecerte por la cantidad de bendiciones que tú nos das. Por la cantidad de bendiciones que tú has derramado al momento de la salvación. Y hoy, Señor, oro para que cada uno de mis hermanos, cada uno de ellos entienda todas las bendiciones que tiene en Cristo. Que se goce, que ame, que entienda estas verdades. Y aquellos que no hacen parte todavía de tus hijos, yo solamente te pido que abras esos corazones, les muestres su pecado para que puedan recibir también las bendiciones de estar en Él como nosotros tenemos. Gracias te damos por este día y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.